Se anuncian los datos sobre la inversión extranjera directa, son buenos números, en contra de lo que muchos pronosticaban de que se iba a caer la inversión extranjera, porque el gobierno disque socialista del presidente López Obrador y bla, bla, bla. El hecho es de que los inversionistas siguen confiando en el país y siguen trayendo su dinero, Luis Miguel. El dato, como bien dices tú, en primer lugar es muy bueno. Si me apuras, es sorprendentemente bueno. Estamos hablando de 32,100 millones de dólares de enero a septiembre, en un año en donde la inversión extranjera directa en el mundo no está moviéndose con mucha velocidad. Para México, esto es un incremento de 29% respecto al año pasado y es su mejor registro desde 1999. Increíble. ¿Qué cosas vale la pena subrayar? Primero, es más importante, mucho más importante el dato de inversión extranjera directa que el de remesas. Con frecuencia, en la mañanera oímos al presidente que se expande con el tema de las remesas y habla de literalmente de la generosidad, del heroísmo de los paisanos. Para ser francos, romper récord en remesas es la cara, vamos a decir, es un recordatorio de que algo no está funcionando para generar oportunidades. Cuando vemos los datos de inversión extranjera directa, tenemos dos cosas que para mí son importantes. México está teniendo atractivo suficiente para mover la aguja. ¿En qué consiste el atractivo? Pues para ser realistas, el primero es la cercanía con Estados Unidos, cercanía geográfica y cercanía a través de un acuerdo comercial. Cuando vemos los rubros en los que la inversión está llegando, está manufactura, está comercio, está transporte, y hay una enorme ausencia, energía. México no está captando inversión importante en energía. ¿Qué nos dice? Que una parte de la crítica que se hace a lo que ha hecho el gobierno sí tiene justificación en sector energético. México, por lo que necesita en términos de consumo interno, de las perspectivas de crecimiento a futuro, debería de jalar tanta inversión en energía como jala, por ejemplo, en manufactura. Entonces, la pregunta que vale es, ¿qué estamos haciendo bien para tener 32,100 millones de dólares? Pero la otra es, ¿qué pasaría si hiciéramos las cosas mejor? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Si me permiten una metáfora futbolera, pues yo diría, estamos ganando apenitas un partido en el que deberíamos meter más goles. O sea, realmente tu propuesta es, ¿cuánto más hubiera venido si no hubiera habido decisiones gubernamentales como lo de la embotelladora en Mexicali, como la bronca con las empresas del sector energético extranjeras? Y yo creo que también mete mucho ruido con algunos inversionistas las actitudes recientes que hemos visto del presidente contra el Banco Interamericano de Desarrollo, contra Estados Unidos. Son cosas que a algunos inversionistas no les gustan y tal vez son los inversionistas que ya no llegaron, que nos hubiera convenido que llegaran, ¿no? Cuando vemos la inversión por origen, por país, claramente Estados Unidos está cómoda, 40% de la inversión viene de Estados Unidos, pero España ha ido bajando en importancia. Solo 7% de la inversión este año es española, comparado con un promedio de más de 15% en la última década. ¿Qué nos dice este dato? Pues que a los españoles literalmente sí les preocupa los comentarios, no les gusta la manera en que se les trata y están votando con la cartera. Bueno, los últimos planes de inversión de Iberdrola, que es una muy importante empresa española, que el presidente
le gusta jugar al tiro al blanco, donde el blanco es Iberdrola. Acaban de usar inversiones hacia Estados Unidos que en un momento podrían haber llegado al país. Sí, a Iberdrola no le perdona que haya contratado como consejero a Felipe Calderón una vez que dejó la presidencia. Para López Obrador, ese gesto de Iberdrola fue un agravio en lo personal, y olvídense de todos los temas del sector energético, olvídense que Iberdrola es el mayor inversionista privado en electricidad. El que haya contratado a Felipe Calderón es algo. Fue un grave error de Iberdrola y creo que fue una falta de ética de Felipe Calderón, la verdad. En fin, Luis Rodríguez. Y a mí me sorprenden mucho los datos que narra Luis Miguel, porque lo hemos platicado aquí en este espacio en otras ocasiones. Los índices que miden la confianza de los inversionistas extranjeros han colocado a México en muy bajas posiciones, incluso saliendo de los principales 25 que mide A.T. Kearney, que es una consultora que se dedica a analizar precisamente esta cuestión, ¿no? La confianza de los inversionistas extranjeros. Y hay tres aspectos que esta consultora ha considerado que son cruciales para la disminución de la confianza. Uno es la falta de seguridad jurídica, que lo acaba de decir Luis Miguel, o sea, estos cambios legales intempestivos que se han generado en el sector energético. Otro es la inseguridad, ¿no? Otro es la inseguridad. Y un tercer aspecto que tal vez un poquito pasa por debajo es, digamos que la certeza que genera hacia el futuro los cambios electorales en un país, ¿no? O sea, consideran que no hay certeza de qué rumbo puede tener México en cuestión electoral, y es algo que ha ido castigando un poco a la confianza de los inversionistas extranjeros. A pesar de ello, los números son positivos. Creo que los inversionistas avesados de nivel mundial no se espantan por lo que tú nos acabas de decir, mi querido Luis. Se espantan los inversionistas chiquitos. Los grandes inversionistas siempre están pensando a largo plazo, no están pensando en la próxima elección. Eso ya saben que por descontado va a llegar Morena con otro presidente o presidenta, lo que sea. Y son más sofisticados de lo que nosotros podemos creer, porque su cartera de inversiones la tienen repartida en países más estables, menos inestables, etcétera, etcétera. Yo no comparto tu opinión en ese sentido, respetuosamente te lo digo, porque me dicen, cuando no estás de acuerdo eres un maleducado, entonces, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Marco. Si bien es cierto que tenemos ventajas competitivas que nos hacen atractivo para la inversión, como nuestra posición geográfica, el tratado de libre comercio que tenemos, la cantidad de jóvenes y mano de obra, lo que es cierto es que sí tenemos estos retos que se han planteado por la poca confianza. La pregunta es, pese a que tenemos limitaciones como esta inseguridad jurídica, sigue cayendo la inversión. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirá creciendo? Por lo visto, estas restricciones tendrán que hacer tendrán que pegar tarde que temprano. No creo que sea suficiente la necesidad mundial de la reactivación económica como está impulsando la industria maquiladora. Me parece que sí traemos un problema estructural de fondo que tarde o temprano nos va a pegar en el nivel de inversión extranjera. Ahí respetuosamente sí estoy de acuerdo contigo, porque antes de fijarse que si un partido gana o no gana, o que un presidente tiene una chifladura un día y otro día no la tiene, los inversionistas avesados dicen, a ver, ¿cuál es la infraestructura de puertos, de ferrocarriles, de aeropuertos de México? ¿Cuál es la infraestructura de Internet? ¿Cuál es la calidad del sistema educativo para proporcionarme ingenieros y otro tipo de especialistas? Y ahí es donde México no está bien. Y por eso yo creo que se limita el ingreso de la inversión extranjera, porque hay países que nos superan en eso. Luis Miguel. Sí, solo por dar un dato, en la inversión que salió de China para ubicarse en otros lugares, el gran ganador fue Vietnam, no México. De los 4 puntos porcentuales que representaba China, México se quedó con 0.5 y Vietnam con 1.8. Ese tamaño es. Y una cosa, solo por defender al tocayo. Tenemos dos grandes inversionistas típicos. El inversionista nacional,
que sí está metiendo freno, que está reduciendo su inversión, y el inversionista extranjero que hace como que no pasa nada. Va a ser bien interesante en 3 o en 5 años saber quién de los dos tuvo razón. Si el inversionista nacional que metió el freno o el inversionista extranjero que metió el acelerador. Dentro de 5 años lo sabremos, como dice el presidente, si el destino no depara otra cosa. Anda.